Para los que no estuvieron por la mañana, estamos pensando sobre acerca de las etapas de la vida cristiana. Hemos estado viendo ahí las etapas de la vida cristiana. Primero, la niñez. Hemos pensado que todo comenzó cuando creímos en Cristo. Le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras almas. Él perdonó todos nuestros pecados y debemos de gozarnos por eso. Él ya nos perdonó. Ya no podemos seguir arrastrando el pasado, sino que ahora tenemos un presente ya regenerado para la gloria del Señor. Ahora bien, estamos entrando entonces en el pensamiento de la etapa de la juventud. No podemos quedarnos en la niñez todo el tiempo. Sería anormal encontrar a alguien, dije, en una guardería de 40 años y mamándose el dedo pulgar. Sería ilógico. Pero hermanos, la niñez espiritual es normal y es importante avanzar. Tenemos que crecer y eso el Señor lo hace. Solo el Señor tiene el poder para hacernos crecer para la gloria de su nombre. Crecer en el conocimiento de su bendita palabra. Vamos a ir de nuevo a la primera carta de Juan. Es la parte que nos ocupa en pensar. Este es el texto base de nuestro pensamiento. Dije primera de Juan, capítulo 2, versículo es el 12 al 14, y vamos a leerlo de nuevo. Dice la palabra del Señor así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al que es desde el principio. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estuvimos pensando en la mañana de que una vez ya desarrollados con la capacidad y fuerza que el Señor da a través de su palabra, entonces llegamos a una edad de jóvenes. En la vida de la juventud se cree que se tiene la flor de la vida, la potencia de la vida. Y la Biblia dice que los jóvenes se huelgan en sus fuerzas. Eso es verdad. Y ellos hasta llegan a tener arrogancia en ese sentido. Como que ya nosotros me voy a poner allí, ya pasé el medio siglo. Ya estoy entre los 53 años. Y a la edad cuando nosotros pasamos los 50 años, algunas habilidades empiezan a quedarse. Virtudes empiezan a quedarse. Fuerza empieza a terminar. Yo estoy seguro que si corro con uno de los hermanos que ya tiene 70 años, yo le gano en la carrera. Porque yo tengo más habilidades que él. Pero él me va a ganar en su experiencia. Y aquí están tres etapas: la niñez, la juventud y el carácter paternal.
Y la Biblia dice en el versículo 14: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cuándo es cuando un hermano alcanza cierta fortaleza espiritual? Hermanos, esa capacidad, esa fuerza espiritual viene cuando nosotros sabemos que somos la debilidad. Es cuando creemos que nosotros no tenemos capacidad humana para poder vencer al mal. No lo vamos a lograr. Con nuestras mentalidades, deseos, pasiones que hay en nosotros, no lo podemos vencer. Tenemos que tener un carácter de sumisión, de humildad. Les pregunto, ¿ustedes son humildes? ¿Somos humildes nosotros? ¿Ya alcanzamos un grado de madurez para manejar un carácter equilibrado? Y la Biblia dice, hermanos, que esto se alcanza solamente sometiéndonos al Señor. Les decía por la mañana, algunos dicen, yo no le tengo miedo al diablo. La pregunta no es esa, sino la pregunta sería, ¿le tiene miedo el diablo a usted? Y esto es importante. ¿Por qué? Hermanos, es importante porque vamos a ver en la carta que escribe Santiago. Abran sus Biblias ahí, por favor, a la carta que escribe Santiago por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver el capítulo 4 de esta carta, por favor. Santiago, capítulo 4. El versículo es 6 y 7. Leamos las escrituras ahí, por favor. Dice la Biblia así, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendita la palabra del Señor. Miren, hermanos, algo que debemos de aprender, que nosotros no tenemos la capacidad personal para vencer al enemigo. No hay, no existe. Solamente podemos resistirlo a través de este libro sagrado, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y cuando un creyente ama la Biblia, empieza a conocer la voluntad de Dios, cuál es lo santo y cuál es lo profano, cuál es lo recto y cuál es lo torcido, cuál es lo que tiene luz y qué es lo que tiene oscuridad, y marca la diferencia clara que existe entre el verdadero Hijo de Dios y el que no es de Dios. Ahí empieza a marcarse. Mire, empieza el joven a tener la capacidad de conocer la voluntad de Dios para someterse a ella. A Jesús no solamente se le recibe como Salvador, a Jesús se le recibe sobre todo como el Señor de nuestra vida. ¿Lo creen? ¿O lo quieren solo como Jesús? Me agrada mucho cuando el apóstol Pablo está hablando a los hermanos en Roma, en el capítulo 10.
versículos 8 en adelante. Y allí dice la Biblia acerca de la verdadera conversión. Porque si creemos que Jesús es el Señor. Mire, los apóstoles predicaron el señorío de Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia. Eso es verdad. Pero se tiene que creer que Jesús es el Señor, el dueño absoluto, el jefe, es el que manda. No soy yo, no es usted. Ya no vamos a seguir en una vida infantil, haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Ya cambió todo. Ahora ya dejamos lo que era de niño y entramos a una mente madura para andar como es digno delante del Señor. ¿Les agrada? ¿Queremos hacer esto? Entonces empieza la madurez. Entonces empieza un grado de madurez. Hay hermanos que ya tienen años de estar en Cristo, no saben ni cómo cortarse el cabello. Todavía andan así, como cortes a la moda. ¿Sí? Me da hasta pena ver a muchachos predicando el evangelio con cortes de cabello mundanos. No tienen ni vergüenza de lo que están haciendo. Como niños agarran de juguete las cosas del Señor. Y eso no debe de ser. Ya pasó. Ya eso ya se quedó. Se debe de madurar. Hermanas y hermanos que no hemos aprendido ni a vestirnos. Imagínense, la vida cristiana comienza con evidencias de madurez. Ya Cristo está haciendo el cambio en la vida de todo hermano, joven y adulto. Sí, hermanos. Qué triste, hermanos. Créanlo, qué triste. Señoritas depilándose, señoritas pintándose los labios. No ha alcanzado un grado de madurez. La Biblia dice que esto no es de las hermanas que ya están en Cristo, son santas, apartadas para Dios. De igual manera nosotros. Jóvenes todavía teniendo acciones que no son espirituales, son carnales, como niños en Cristo. Y hay que avanzar. Hay que crecer. ¿Cómo puede alguien alcanzar un grado de fuerza espiritual para ir venciendo? ¿Dónde creen que está lo peor? ¿Allá afuera o aquí? No améis al mundo es el contexto de lo que estamos viendo en Juan. Cuando ya se alcanza la madurez, entonces entra en función el texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La pregunta es, hermanos, el hombre en sí es un mundo de deseos, es un mundo de pasiones, es un mundo de goces, y muchas veces nos ganan los deseos de nuestra carne para hacer la voluntad de la carne. Y qué triste es. Mire, Satanás tiene un mundo, y bendito el nombre de Cristo, que con su poder nos arrancó. Esa palabra se usa ahí cuando Pablo dice nos trasladó. Trasladar, hermanos, es como arrancar un arbolito con raíces y ponerlo en otro lugar. Y el Señor hizo esto. Él nos trasladó. ¿De dónde? ¿Dónde estábamos? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias. Al reino de la luz. Y ahora somos hijos de luz. Andemos como de día.
Sí, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, se avanza. Cuánto se anhela, Dios quiere que crezcamos, no tanto económicamente, aunque hay oportunidad, bendito el Señor, a aquellos que económicamente han crecido. Mire, el ministerio de un hermano no se mide por el templo que tienen. Así está el ministerio. Miren, no. Se mide en el grado que quiere aprender de Cristo e ir en pos de Él y someterse a Él. Allí se mide el grado de ministerio. Todo lo demás es pálido. Valga la redundancia, no es simplemente por tener dones espirituales. Podemos ver hermanos con tremendo dones, pero niños en Cristo, haciendo cosas. Mire, yo tuve a un hermano joven, así. Él es una Biblia andando, hermanos. Tiene una intelectualidad bíblica hermosa. Y me alegro porque hayan hermanos que estudian y conozcan las Escrituras. Pero más es llevarlo a la vida práctica. Pero cuando miro a este joven actuar, como que no conociese la Biblia. Sí, hermanos, qué triste. Como que no supiese nada de la Biblia. Entonces, aquí la Biblia dice: someteos a Dios. La palabra someterse, sumisión, se extrae del orden o de una connotación militar. Esto significa estar bajo autoridad, decir: mande mi capitán. Y tales deberíamos de ser. Me imagino aquí hay hombres o hermanos que han prestado servicio militar. Y en el orden militar, las órdenes no se discuten. ¿Qué se hace? Se cumplen. Satanás tiene su mundo. Sí, hermanos. Satanás tiene su mundo. Él mismo lo elaboró. Él mismo lo elaboró. Mire, en el mundo satánico hay reglas, leyes, ordenanzas que parten de Satanás como fuente y regresan a él como meta. ¿Y cuál cree usted que es la meta del diablo? La más elevada. Es alejar nuestra mente de este libro bendito. Que no obedezcamos. No simplemente que no conozcamos. ¿Ustedes creen que Satanás conoce la Biblia? No impresionamos, oíamos. Hermanos, no impresionamos a Dios porque nosotros sepamos Biblia. No va a pasar. Satanás conoce la Biblia. Y fue ante el Señor con Biblia. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, porque escrito está. Satanás conoce la Biblia, pero todo lo agarra a su favor. Jamás para someterse al Señor. Muchos tienen Biblia, pero todo lo agarran a su favor, no para que el nombre del Señor sea honrado y glorificado en sus vidas mortales. Ahora la Biblia dice, aquí en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tiene miedo Satanás de ustedes, jóvenes? ¿De ustedes, señoritas? ¿De nosotros, hermanos? ¿Tiene miedo Satanás? Dice Satanás, ahí hay un ejército que está en contra de mi reino, está peleando en contra de mi reino. ¿O simplemente se reirá? Oh, todo lo que yo tengo, ellos lo practican, ellos lo hacen.
Ellos viven lo mío. Y algo que me impactó cuando oí acerca de Jehová conoce el corazón, es lo que Jesús dijo, hermano. Jesús conoce lo más íntimo de nuestras vidas y Él quiere que nos sometamos. La humildad le da a Dios el lugar que le pertenece en nuestras vidas. La humildad nos ubica exactamente de quiénes somos para con Él. La humildad sabe que no somos más, hermanos, que polvo en la mano de Dios. Sí. La humildad nos lleva a reconocer el lugar que nos pertenece delante de Él. ¿Cuál es, hermanos? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Es el único lugar. Es estar postrado a sus pies, obedecer al Señor. Humillaos. Una de las características de la humildad es la oración. ¿Oramos? Dijo un hermano, ¿quiere avergonzar a algún predicador? Simplemente pregúntele cómo tiene sus rodillas. Pregúntele el tiempo que pasa hablando con el Señor. ¿Oramos? ¿Oran, jóvenes? Si no hay oración, somos presa fácil de Satanás. Pero cuando nos sometemos a Él en oración, nos humillamos, hermanos, el Señor resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Esa palabra da gracia no significa, o sea, no se lee dar gracias, no, pero Él da mayor gracia. Gracia significa que el Señor nos va a favorecer, nos va a ayudar en cualquier momento, pero colocados debajo de su mano poderosa, porque si a alguien teme Satanás, es a él, hermano. Quizás a mí Satanás no me tenga miedo. Pero si estamos en Él, sometidos ahí, le aseguro que Satanás no va a pasar más de lo que el Señor le permite. Y es importante. Luego pasa el carácter de joven cuando empieza a ayudar a trabajar en la obra. El cristiano se esmera, busca hacer la voluntad del Señor. Y luego pasa a otro grado que es madurez sabia. Sí, hermanos, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, desde que fuimos salvados por Él. Y a través de ese conocimiento, la madurez viene ingresando y ya se sabe, hermanos, trabajar en ese lado. Puede que hay parejas que no tengan hijos. Y hay muchas parejas de hermanos casados que no tienen hijos. Por engendre o por genética. No tienen. Pero hay muchos hermanos que son como padres espirituales, trabajando, sembrando la palabra, predicando el evangelio, y muchos se han convertido a Cristo porque este hermano o hermana está predicando el evangelio. ¿Cuántos hijos en la fe hay? ¿Se acuerda siquiera de uno que usted ha evangelizado? ¿Tuvo Pablo hijos en la fe? Sí.
¿Tuvo hijos en la carne? No. La iglesia de Corinto, él la consideraba como que todos eran sus hijos, porque Pablo había trabajado entre de ellos como una nodriza, dando sus pachitas a todos los creyentes, dando su lechita espiritual, y había estado trabajando arduamente por esta iglesia a fin de que todos crecieran para la gloria de Dios. Y dice Pablo: ustedes son mi corona ya. Yo no sé, hermanos, ¿se ha preguntado usted el día que yo muera aquí en este mundo y el Señor me lleve, cuántos irán a salirnos a recibir? ¿Cuántos van a decir: ahí viene el hermano Fidel, él nos predicó el evangelio y yo creí en Cristo? ¿Cuántos? En aquel día Pablo dice que él se va a presentar. Ustedes serán el galardón de mi trabajo. Ustedes serán la evidencia de mi trabajo, para que yo no haya corrido en vano, dice él. Ustedes, yo quiero que todos ustedes estén allí cuando el Señor ya me tenga ahí enfrente, el día que seamos juzgados y el Señor diga: Fidel, ¿qué hiciste? Señor, Padre Celestial, aquí están los hijos que me diste. No estoy hablando de familia en la carne, sino de aquellos que se han esmerado y nos hemos esmerado por predicarle el evangelio a más personas, y otros han nacido para la gloria de Dios y van a ir al cielo por la predicación de usted y por la predicación que el Señor nos ha dado. Y ese día que estemos ahí, podemos decir: Señor, aquí están. ¿Cuántos hijitos habrá? Varios. Pues, hermanos, cuando se llega al carácter de padre, se logra entender más sobre la infantilidad y se maneja mayor amor, no groseros. Se maneja mayor amor. Mire, debemos de tener un niño en el corazón, sí, pero con una mente entrenada. Y eso significa, bendito sea Dios, ¿verdad, hermano?, por nuestros hijitos. Ahora que soy abuelo, algunos dicen: usted se volvió más tolerante. No, ya comprendimos un poco mejor. Yo juego con mis nietos, los divierto porque se ríen con lo que yo hago con ellos. Pero miren, hermanos, bendito Dios por esa leche derramada. Bendito Dios por los pañales sucios. Porque si no hay niños en la iglesia, no tiene futuro. Si ya todos llegaron a viejos, ¿quiénes seguirán? Hay evangelización, hay trabajo, está la siembra, la predicación. Estamos evangelizando con nuestro testimonio también a los demás. Espero en el Señor, hermanos, que avancemos, que vayamos a un carácter de madurez y que el Señor sea glorificado siempre en nuestra vida mortal. Que el Señor les bendiga.